Muy buenas, hola, ¿qué tal, pichurrinas y pichurrinas? Muy bienvenidos aquí al canal del Orgaz, por supuesto. Vamos a empezar a darle mandanga a este perfume o de parfum de Zadig Voltaire, hechos por L'Oréal y cuyo nombre se llama Zadig. ¿Qué original es? Bueno, original es en todo caso la botella. Bebo agua, chiquitines. La verdad que os vais a encontrar como una botella así como muy rococó, muy del rollo Mugler, Paco Rabanne, como muy metálica, ergonómica, que se quita el tapón de una de las partes de... Es como si fuese unas alas, un boomerang, es más unas alas, vale, de acuerdo, pero a mí me recuerda más a un boomerang masculino, pero vamos a dejarlo ahí porque el perfume es femenino. El caso que el tapón se quita en una de las puntitas de estas alas, o simulación de alas, estrechitas más bien, y vais a descubrir un vaporizador que funciona fatal. ¡Fatal! Es de lo peorcito de este 2025 que llevo probado y testado. Lejos de todo eso, señoras mías, porque esto es un perfume femenino, vamos con las notas de salida a corazón y fondo de este nuevo Zadig sacado ahora mismo, pues ya en este 2025. Sésamo, pimienta blanca, pimienta negra y jengibre en la salida. Flor de azar del naranjo y flor de nerolí en el corazón. Vainilla, chantilly y sándalo en el fondo. Bueno, vamos a ello. Señoras mías, porque para empezar, señoras mías, tenemos una fragancia que, curiosamente, os va a dejar así como, ¿qué es esto? Pero antes de quedaros así diciendo qué es esto, vais a tener 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente también unas 2 horas, 2 horitas y media. Porque zumba muy bien al principio. Sí, al principio zumba estupendísimamente, luego se va para abajo y supera las 10 horas. Ojito, cuidado, porque a mí en piel me rinde que es una barbaridad, es un gustazo, ¿eh? Tengo que ser muy franco. No es original. Esto también lo digo, chicas. Esto de original tiene más bien poco o nada. Mucho chantilly, mucha cremita y todo lo que tú quieras, pero original cero patatero. Ahora bien, huele muy rico, aunque hay que superar el tramo inicial. El tramo iniciático es telita marinera. Y voy a explicar por qué, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa con la salida? Pues sí, ojito, cuidado, porque tenemos 2 tonos de pimienta. Pimienta blanca, pimienta negra, y está el perfume trabajado para que en la salida pique en nariz a un nivel máximo. Pero, llevará pimienta blanca y pimienta negra, pero os puedo garantizar de que este picor que vais a tener, y vais a tenerlo en nariz, al menos durante 3 minutejos, porque os va a picar un montonazo la nariz, es plenamente sintético. Está buscado desde la síntesis. Es decir, les han zumbado un montonazo de aldehídos para que os pique en la nariz. Ese picor no es un picor de pimienta. Es un picor químico. Que, ojo, cuidado, no pasa nada porque además está muy bien estructurado y cumple su función. Pero claro, yo no pongo en duda que lleve pimienta blanca, pimienta negra, los extractos y todo lo que tú quieras. Pero este tipo de picor no es natural. No es en absoluto meter la nariz en un frasco de pimienta. Esto se consigue directamente metiendo químicos, sobre todo aldehídos ahí para que te zumbe la nariz y se genere una irritación y unas perspectivas con respecto a lo que es la pimienta de picor, pero nada más lejos de la realidad. Jengibre espectacular, le da chispa, pero es una chispa ya de principio que está opacada. Y el sésamo da un tono seco a lo que es la fragancia, pero no nos vengamos arriba porque aquí lo que tenemos es un perfume que en una primera instancia va a recordar muchísimo al Interdiz de Givenchy. Pero ese parecido va a producirse en los 5-10 minutos siguientes. Luego desaparece porque va a hacer así, ¡pumba! Y vais a empezar a tener un vainillazo nivel máximo. Ese parecido a la Interdiz, sobre todo, a pesar de que no comparten notas, pero viene muy mucho por la forma en la que han trabajado lo que son las 2 flores del naranjo. El injertado y el sin injertar, que es el nerolí. El nerolí es el árbol, el fruto de
del naranjo, del limonero, de lo que tú quieras, sin injertar, es amargo, y lo que es el fruto es amargo, y el otro sí que está injertado. Los matices son apenas imperceptibles. ¿Para qué nos vamos a engañar? A no ser que le hinques el diente a una naranja o a un limón del Neroli y entonces te caigas de espaldas porque vas a decir, Dios mío, ¿esto qué es? Dios mío, cof, cof, cof. Porque esto es así. Bueno, entonces vamos a tener ese tránsito, así como un poco extraño, que también va endulzado, porque ya automáticamente, por otro lado, vamos a ir notando vainillazos. Claro, con el chantilly y la vainilla, dándolo todo, pues tenemos una fragancia dulce, que yo por su lado sí que no considero, y mirar que los derroteros de la perfumería ahora mismo, incluso los masculinos, cuando meten o insertan notas que supuestamente pueden dar al lugar un entendimiento gourmand del perfume, lo están haciendo sobre todo por la parte de los almizcles florales, con lo cual no es algo que termine de ser comestible del todo, porque no te invita a hincarle el diente, ni a estar pensando en el chantilly, ni en tomarte una natilla de vainilla, porque notas que hay algo más en la composición que no te invita a que sea comido, bebido, probado, ingerido. Gracias a Dios, no, caca de la vaca. Cuando pase más o menos 1 horita y media, 2 horas, chicas, vais a sentir el sándalo. Sándalo que está aromatizando toda la composición. Y además me reservo el derecho de decir de que es una fragancia que lleva frutos rojos, que por eso digo que no solamente por la parte de las flores blancas que lleva, sino que además en la salida ya se percibe de que lleva también un tono, un toque de fruto rojo, pero no queda aislado, porque además parece y da la sensación, chicas, decírmelo cuando lo probéis, que lleva nardo. Noto un nardo, algo muy... tanto en cuanto desde el punto de vista dulce de la flor, noto un nardo o una fresia que es, si cabe, todavía más dulce, no declarada, que lo que hace es que te incrementa la sensación de dulzor y hasta incluso acompañan de una forma perfecta con lo que es las vainillas, y no están declarados, pero es que a mí me sale por completo un tonaco exagerado de nardo, fresia, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Y además que armoniza muy bien, creo que es una fragancia que es muy resultona, el precio no es tan resultón. Es distinta a lo presentado anteriormente por Zadie Porter con el This Is Hot, que además hice la reseña. Esta me gusta muchísimo más, no me la pondría en absoluto, considero que además es una fragancia plenamente femenina, pero invito a los chicos a que la prueben. ¿Por qué? Pues porque como está tan subidita de vainillas, ese chantilly y todo este rollo, pues a lo mejor a los chicos les puede gustar, con lo cual no os aisléis por completo de decir, no, esto es de mujeres y yo no lo quiero. Por cierto, hoy es día 9. Vivan las mujeres, pero no las feministas. Poner en contexto la cosa, vale, pues como hemos puesto en contexto la cosa, creo que es una fragancia, sobre todo que el rendimiento que tiene, la prestación que tiene, va a dar muy bien en invierno. En verano también, pero en verano, ojito, se va a poner un tanto pesadita. Entonces lo mejor es para invierno o veranos, primaveras frías. Se puede poner pesada. Creo además que va a jugar una baza muy importante en las noches. Y me gusta para las novias para la boda. Así que tenerlo en cuenta. Para las bodas, las novias, mis chatis, se pueden casar con esto porque además es un amor de fragancia. Tengo que decirlo. O sea, está espectacular. Muy bonita. Es muy bonita, es un encanto. Tiene ese je ne sais quoi que da mucho gustico de oler. Y no se pone pesada. Lo que pasa es que no se pone pesada, pero ojito, cuidado, porque la vais a oler todo el tiempo. No desaparece, no olvidáis. Este de aquí la huele, y la huele todo el tiempo. Porque yo cuando la he estado probando, me la he atizado, he echado pla, 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 claro, como se tienen que echar las cosas y probar, y descubres que, amiga mía, esto no se va. No se va de tu cabeza, me refiero. Así que
prudencia a la hora de atomizarla, más que nada porque sí que huele muy rico, va a ser muy difícil que alguien diga, oh, qué pestazo que llevas, que no sé qué, porque es que es un amor, pero puede ser un poco cansera. Entonces, medir muy bien, le tomáis la medida y para adelante, porque la verdad es que es una fragancia y yo os recomiendo 100%. Me ha gustado un montón. En detrimento de todo esto es la salida tan sumamente picantosa que tiene a nivel olfativo. Creo que también, además, L'Oréal ha tomado mucha nota de lo que es o de lo que son los perfumes árabes y ahora mismo llevo probados ya unos cuantos de perfumería pop, entre ellos, en los que el balance entre química y alcoholes está más subido para hacer creer que en un principio estás echando una Bismuth, que, a ver, dura una barbaridad. Este perfume sí podría considerarse una Bismuth, pero no tanto en cuanto a la proyección salvaje de que supere los 4 metros, de que te huelan por todos lados exagerado. No, porque es como más sutil. Sí que tiene una proyección y una estela importantes en un principio, que no es poco, porque dura bastante, pero no la puedo considerar una Bismuth. En cuanto a la longevidad en el tiempo, sí que la considero una Bismuth, pero no en cuanto al lo que yo entiendo por una Bismuth de estela, proyección salvaje, que te la echas y vas en modo mofeta por todos lados. Esto sí que no es así, pero se vuelve muy elegantona, se compacta y gracias a Dios el sándalo está todo guapo, ¿eh? Aromatiza esa vainilla, 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 pero con esos matices cremosos que da el chantilly. Deliciosa. Bodas, bautizos y comuniones. Como he dicho antes, me gusta para las novias, me da igual si es primavera, otoño, invierno, lo que sea, y la ubico presente, tenerlo presente con frío. Me gusta también por las mañanas, siempre con frío, todo con frío. Los actos varios con frío. Halagos vais a tener, ¿eh? Esto huele muy rico. Esto huele muy rico. La sensación de picor nasal la tiene quien se la echa, pero no la tiene quien la huele, porque quien la huele no ya tiene la percepción olfativa global del perfume, pero tú tienes la percepción olfativa de todo lo que te has atizado con la atomización, es decir, toda la evaporación la vives tú, persónica mía. Tú sí sabes que pica, otros no. Otros dicen, oh, qué rico que huele esto, qué vainilla más rica. Es que está muy rica, porque además tengo que reconocer que a mí ni me da vomitera, ni me revuelve el estómago, ni nada. Pero ojito, cuidado, seamos prudentes a la hora de echarla. A ver, no sé ya qué más cositas me pueden quedar. Edades, juvenil también. Se lo puede poner quien quiera. Chicas, sin problemas. A ver, una cosita también. Creo que va a casar muy, muy chulo con las niñas que vayan a hacer la primera comunión, cuando toque hacer la primera comunión, o que tengan un acto. Y a partir de ahí, para arriba. Pero ojo, también, no se lo echéis en la piel, a la ropita y a la ropita, bien lejos para que no se manche la ropa y todo esto, y va perfecto. Se lo echéis en las enaguas, donde sea, pero no se lo echéis en piel. Jamás de los jamases. Vais a conseguir un plus también si atomicéis una atomización en el cabello, va perfecto, ideal, y vais a sacarle todavía muchísimo más rendimiento, más estela, más proyección y más de todo, porque todo lo que está en el cogorote va perfecto. Y además ya sabéis que este tipo de perfumes, ya perfumería pop, llevan también protectores capilares, o sea que porque os deis una atomización en el pelo no os va a pasar nada, os lo cepilláis, eso también os lo digo, deis la atomización en el pelo y cepilláis, y se acabó. O lo repeináis o haced lo que queréis. Si lleváis el pelo con gomina, por lo que sea, por el tipo de peinado, pues no peinéis, ¿no? Porque entonces destrocéis el trabajo anterior, pues lo deis así, ¡placa! Y ya está. Y salís cortando, que se os hace tarde. En fin, señoras mías, porque esto es un vídeo para las señoras, nos vemos en el próximo vídeo. Como sé que ha habido chicas que no les ha gustado, chicos posiblemente también, pues ya sabéis, un dislike, un insulto y pa'l pozo con la niña que ya tiene más de 40 tacos seguramente. Por ahí debe de andar. El caso es que la niña del pozo de Rin contestó la cosa, y luego también ya sabéis que como ha habido gente que le ha gustado muchísimo este vídeo, los likes son gratis, las suscripciones son gratis, la activación de campanita para recibir las notificaciones cada vez que los saca algo es gratis también. Así que ya sabéis, os queda que si os da la gana y os apetece mandar un super thanks a este vídeo, pues saquéis la tarjeta y os retratáis. Os invito a que os hagáis Patreon. ¿Qué os pasa con los Patreon? Yo ahí dando contenido a saco y nadie se mete en el Patreon. ¿Pero por qué es esto? ¿Por qué? Porque es los orgásmicos los que tienen todo más exclusivo. Lo sé. Pero oye, chico, hay que hacer algo con esto, ¿no? Bueno, pues los Patreon y los miembros del canal, fundamental para poder comprar todo el equipo técnico habido por haber del universo y
tener presente de que está La alquimia del perfume, mi libro, disponible en el Corte Inglés, en el Amazon, la Casa del Libro, en Estados Unidos, en América, en América del Norte, en América del Sur, en América del Medio, en el Polo Norte, en el Polo Sur, por todos lados. Ahí lo tenéis. Oh, de verdad, que me falta hasta el aire. Pichurrines, pichurrinas, que campana se ha terminado. Me voy con este Zadig de Zadig Voltaire, elaborado por L'Oréal, con la música a otra parte. Nos vemos en un próximo vídeo. Además, porque voy a seguir grabando, o sea que no me voy a cambiar. El siguiente va a llevar también esta camiseta. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo. Y ya está. Campana y se acabó. Auf Wiedersehen.